Primero, antes que nada, le agradezco mucho la posibilidad de esta entrevista para hablar sobre un tema que me parece que nos atañe a todo el mundo. Este libro no lo hacemos porque Jaime Bonilla sea muy importante. Es la contradicción andando de todo lo que se planteó, de lo que aspirábamos como país a transformar y cambiar. Y bueno, y este tipo de personajes condensan esa circunstancia totalmente contraria a lo planteado por Andrés Manuel López Obrador durante 18 años. Y en el 2018 yo fui de los que no se emocionaron por el triunfo de Andrés Manuel. Pensaba que todas esas viejas luchas que habíamos nosotros impulsado pues se iban a poder concretar. Y nada, las primeras acciones de un personaje como Bonilla, que en ese momento era candidato a senador, fue senador, empiezan a trastocar todo lo que habíamos planteado. Trata de impulsar acciones como la de ampliar el mandato de 2 a 5 años del gobierno de Baja California, una lucha que naturalmente involucró a muchos bajacalifornianos. No podías hacer eso desde el gobierno, o sea, tú, ni desde la oposición. O sea, hay ciertas normas del juego que nos hemos dado los mexicanos y no puedes hacer un planeamiento de esa naturaleza. Después, todo lo que se ha venido dando, estas reformas que Andrés Manuel ha venido planteando también, contradicen el espíritu, por ejemplo, de la reforma de 1996. Yo era diputado federal en aquel tiempo, el PRI tenía 300 diputados, podía haber impulsado una reforma electoral en forma unilateral y nosotros planteamos que no, que tenía que ser por consenso. A mí me tocó, de alguna manera, estar cercano con los diputados del PRD en ese tiempo y con la propia Dirección Nacional que encabezaba Andrés Manuel. Y todo eso, pues, contrasta con la realidad. O sea, hablamos de no militarizar el país, de luchar por construir un sistema de equilibrio de poderes, y lo que tenemos es todo lo contrario. Se ha concentrado el poder en forma unipersonal en el presidente de la República, se han nulificado al poder legislativo y se han realizado una serie de acciones totalmente contrarias a lo que le planteamos al país. Y Bonilla, de alguna manera, en ese contexto, expresa la mayor contradicción, o una de las contradicciones mayores, de lo que se planteaba como proyecto de nación al ejercicio de actividades y de acciones públicas que contradicen lo que originalmente planteamos. Él había sido director del Distrito de Agua de Otay en Estados Unidos hasta el año 2012, del 2000 al 2012. Y él, como funcionario del gobierno norteamericano, trata de crear en territorio mexicano una planta desaladora que abastezca desde territorio mexicano al condado de San Diego, a través de una serie de acciones en donde se vincula con el gobernador, el último gobernador panista del estado, en donde manda una iniciativa al Congreso para generar una deuda de 80,000 millones de pesos, donde se pretendía construir en territorio mexicano con deuda contraída por el gobierno de Baja California para abastecer al condado de San Diego. Este proyecto naturalmente requería un tiempo mayor al de los 2 años que planteaba para la gobernatura de Baja California. Y pretende Bonilla impulsar la ampliación del mandato trastocando la propia constitución estatal y nacional. Es ahí donde hay un deslinde. O sea, nosotros como gobierno, yo me sentía parte del gobierno, nosotros no podemos impulsar acciones que vulneren la gobernabilidad del país y la estabilidad. Entonces Bonilla empieza a trastocar la vida pública y nos damos cuenta en ese momento de que Bonilla, en su trayecto por el distrito de Agua de Otay, él había sido reclutado por el FBI. Nos llega información de cómo participa Bonilla en juicios al interior de Estados Unidos, en donde hay una serie de acusaciones encontradas entre él y funcionarios de ese distrito de corrupción de millones de dólares, y nos damos cuenta que es reclutado por el FBI. Hay juicios donde interviene Bonilla como informante y donde la propia agencia de inteligencia norteamericana acepta que es informante de Bonilla. Hay incluso las traducciones en periódicos norteamericanos que están traducidas al español
están publicadas en el libro, donde él grababa con micrófonos que le ponía el FBI en el cuerpo, grababa a las contrapartes o a aquellas personas que el FBI le ordenaban. Este libro contiene 11 temas y los 11 temas tienen pruebas. Eso que te estoy diciendo no es porque me sale o alguien me lo platicó. En cada documento en cada tema están los documentos que convalidan esto. Entonces, pues vemos que con un personaje de esta naturaleza tenemos 3 juramentos que hace Bonilla de defender la Constitución de Estados Unidos y la de California, que están publicados en el libro. Entonces vemos, o sea, cómo es posible que una gente con estas características nos gobierne. Y además te voy a decir otra cosa. En los últimos meses, en las últimas semanas, yo he visto una actitud del presidente de la República en donde critica la intervención de estas agencias en la vida política mexicana. Con esa actitud del presidente yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta que le hago, ¿sabías que Bonilla era informante del FBI? Si sabías era mano, y si no sabías también era mano. Porque dices que él mismo ha dicho que un presidente sabe todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que él haya impulsado una acción para ponernos como gobernador a un agente del FBI? Bueno, Bonilla ha publicado en forma pública y privada que él lo apoyó económicamente cuando Andrés Manuel era candidato, cuando tenía pocos recursos, y ha hecho, pues yo digo, del chantaje. El chantaje en Bonilla es una característica esencial. Él también presumía ser abogado egresado de la UNAM, ingeniero industrial egresado de la UNAM, administrador egresado de la UNAM, y la UNAM nos contesta que ahí ni siquiera lo conocen. Entonces, ya en el ejercicio del gobierno, garantiza una serie de recursos en forma ilegal hacia su persona. Intentaron construir una planta fotovoltaica cuando el gobierno del Estado no tiene facultades legales para hacerla, porque es un asunto de carácter federal. Solamente por la firma del contrato le entregan 140 millones de pesos en efectivo a él. Él en este momento, ustedes pueden ver en el libro cómo estaban sus instalaciones antes de entrar al gobierno, cómo están ahora. Incluso el gobierno actual lo ha acusado de involucrar a este gobierno en acciones que pudieran, por un lado, fracturar las finanzas y por otro lado son de carácter delictivo. Están citando a comparecer a personas que tuvieron cargos de dirección pública en el gobierno de Bonilla. Y por otro lado hay un hecho que me parece sumamente estrujante, ¿no? Que es el asesinato de una compañera periodista, una gran periodista de Baja California, Lourdes Maldonado, en la cual incluso fue hasta con el presidente de la República a decirle que tenía temor de que le pudiera pasar algo. Trajo una disputa administrativa con Bonilla, la ganó. Incluso la sentencia, la resolución que le da el gane a ella fue 6 meses antes de que la asesinaran. Luego un juez resuelve que un lunes se concrete esa resolución y la matan justamente un día antes, un domingo, un día antes de que tuviera que ejecutarse la sentencia de ese juez. Nosotros no podemos decir que sea Bonilla, pero naturalmente una línea de investigación que tendría que llevarse a cabo es la de Bonilla. Hay dos, por ejemplo, en el libro se expresan 2 partes, uno federal y otro estatal, donde hay una diferencia de casi 1 hora en la hora del asesinato. Detienen a los sicarios que cometen la ejecución. Ellos declaran que les pagaron $2,000 o $3,000 a cada uno de ellos por esa acción, pero no sale el autor o los autores intelectuales. Entonces, esto convulsionó a la sociedad baja californiana. Y a mí me parece que, si bien es cierto, a Bonilla no lo puedes acusar
de esto, también me parece que el presidente de la República no lo puede exonerar. Y lo primero que hizo el presidente el siguiente día fue hacer una declaración en la mañanera exonerando a Jaime Bonilla de estos hechos. O sea, no podemos convertir a la comunicación social en un instrumento de investigación. No puede sustituir la investigación que deben realizar las autoridades correspondientes. Este libro lo vamos a entregar a la Fiscalía General de la República, donde ya hemos interpuesto 3 denuncias, donde se expresan ahí los moches, el dinero que le daban a los funcionarios, empresarios de ahí de Baja California, en donde les prometían incluso contratos de alimentos o de desayunos, en donde el delito de usurpación de profesiones es un delito que está contemplado en el Código Penal Federal. En fin, este libro nos va a servir para que en la Fiscalía General de la República podamos ampliar las denuncias. Bonilla en el 2001, ya para ese tiempo, tenemos información de que él había utilizado dinero proveniente de los cárteles para adquirir inmuebles en Estados Unidos y en México. Compra en México 3 bodegas en Otay, un edificio en la tercera IH de Chula Vista, 3 estaciones de radio en Santa María, California, cuando menos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿sabía el FBI o no que este señor en ese momento, porque no tenía dinero, él era un empleado de una maquiladora, no tenía dinero para adquirir sus inmuebles? Entonces es una pregunta que se tiene que hacer el FBI. Y por otro lado, de este lado, el presidente de la República tiene que responder y contestar. ¿Sabía o no sabía que Jaime Bonilla era informante del FBI? ¿Sabía o no sabía que había utilizado del dinero del narcotráfico para la adquisición de sus inmuebles? Después no lo pudo pagar y tuvo que vender y regresar los inmuebles que había comprado. Entonces, si esto que estoy diciendo es mentira, pues Bonilla me puede demandar y podemos ir al juzgado que quiera en Estados Unidos o en México.